Para los entrenadores, la sentadilla es el ejercicio más completo para el entrenamiento de la fuerza, a pesar que muchos también advierten sobre las lesiones que se pueden producir en la zona lumbar y en la zona de la rodilla. Veamos si eso es cierto, así que vamos con ello. Principalmente las lesiones se producen por la falta de técnica, entonces es importante que los entrenadores evalúen en primera instancia, observar el patrón correcto de movimiento, si no lo tiene, ver cómo podemos mejorar este patrón de movimiento y una vez que mejoramos este patrón de movimiento, recién podemos incluir la sentadilla. Y también tenemos que tener claro que si no hay una técnica correcta, lo más probable es que produzcamos lesiones en estas zonas. En varios meta-análisis no se encontraron estudios que establezcan una relación causal entre sentadilla profunda y lesión de rodilla. Y también varios autores coinciden que la flexión de tronco realizada en el descenso va a generar un brazo palanca que recae predominantemente en el disco intervertebral situado entre L5 y S1. Y que la presión en este punto va a aumentar proporcionalmente cada vez que vamos haciendo mayor flexión. Sin embargo, el aumento de esta presión intraabdominal llamada maniobra de Valsalva va a permitir reducir la tensión en un 30% en el disco lumbrosacro y un 55% aproximadamente en los discos paravertebrales. Es por esto que es clave la enseñanza de la ejecución correcta de la respiración en la técnica de sentadilla. Además también es fundamental que el ejecutante mantenga la espalda lo más recta posible durante la ejecución de esta sentadilla. Clasificaremos la sentadilla como un sistema de cadena cinética cerrada, dado que los segmentos distales de las extremidades inferiores se encuentran fijos en el suelo. Y es por esto que este uso de ejercicios como la sentadilla es importante y clave para la mayoría de las actividades de la vida diaria, así como caminar, ponerse de pie o saltar. También influye mucho sobre las actividades deportivas y por esto que consideramos que la sentadilla es un ejercicio fundamental, sobre todo los ejercicios funcionales y los ejercicios deportivos. En relación a los músculos que actúan, la actividad del cuádriceps va a aumentar progresivamente al flexionar la rodilla y va a disminuir al extenderla. Va a actuar principalmente entre los 80 y los 90 grados de flexión. Es por esto que en una sentadilla profunda no podemos aumentar el desarrollo del cuádriceps. La actividad de los isquiotibiales es mayor durante el ascenso de la sentadilla, mostrando mayor actividad en el isquiotibial lateral versus el medio. Y su actividad máxima siempre va a ser entre los 50 y los 70 grados en una rodilla flexionada. En relación a los gastrocnemios, conocidos también como gemelos, su mayor participación ocurre cuando la rodilla está flexionada entre 60 y 90 grados, debido a que el tobillo se dorsiflexa durante el descenso y se plantiflexa durante el ascenso. El gastrocnemio se contrae excéntricamente durante el descenso para ayudar al control de la dorsiflexión de tobillo y concéntricamente durante el ascenso para ayudar a la flexión plantar de tobillo. Para entender esto podemos ver la siguiente imagen. También se ha investigado el efecto que produce la posición de los pies en la actividad del cuádriceps, isquiotibiales y gastrocnemio. Para ello, varios estudios han analizado las distintas posiciones, distintas combinaciones que podemos tener de los pies, apuntando hacia adelante, apuntando hacia afuera o en 30 grados. Y aquí no se encontraron diferencias significativas en la actividad del cuádriceps, ni los isquiotibiales, ni los gastrocnemios en cualquiera de estas tres posiciones. Ahora, respecto a los efectos de la amplitud de la posición de las piernas, se estudió la actividad de los músculos de la rodilla en una sentadilla con una posición angosta y en una posición amplia. Y no existe ninguna diferencia en la actividad del cuádriceps y los isquiotibiales en cualquiera de las dos posiciones. Otro punto importante es la rodilla. Se realizó un estudio de la cinemática de la rodilla donde los dos movimientos que fueron evaluados fueron los siguientes. Uno, al realizar una sentadilla, no podría pasar la punta del pie la rodilla y el otro sí podría pasar la punta del pie la rodilla. Para ello se estudiaron dos grupos de atletas que realizaron dos tipos de sentadilla, una con restricción y otra sin restricción. Evaluaron el torque de la rodilla y de la cadera y concluyeron que la técnica utilizada puede afectar la distribución de las cargas entre la rodilla y la cadera. Si bien se puede restringir el desplazamiento de la rodilla hacia adelante y minimizar el estrés sobre la rodilla, también es posible que estas fuerzas inapropiadamente se transfieran hacia la cadera o hacia la región baja de la espalda.
Por lo tanto, durante el ejercicio se requiere que las rodillas se muevan hacia adelante, pero no exagerar. Y para esto necesitamos tener claro que el tobillo debe sentir el peso y todo el pie pegado al suelo. Otro punto importante es saber que el peso cae en el extremo del brazo palanca, cuyo punto se sitúa en el núcleo pulposo de L5 y S1. Por ello que durante los esfuerzos de levantamiento se desarrolla instintivamente la presión abdominal conocida como maniobra de Valsalva. Esta consiste en el cierre de la glotis, transformando la cavidad abdominotorácica en una cavidad cerrada, rígida, generando que los músculos abdominales y los músculos respiratorios se contraigan. De este modo, la presión aumenta considerablemente en la cavidad abdominotorácica y se convierte en un núcleo rígido situado por delante del raquis que transfiere las fuerzas a la cintura pélvica y al periné. Esto va a generar que se reduzca de manera considerable la presión que vamos a encontrar en los discos de T12 y L1, que va a decrecer aproximadamente un 50%, pero también lo va a hacer en el disco lumbosacro con un 30% de disminución de la presión. Entonces, por estos mismos motivos, va a generar que la tensión de los músculos espinales disminuye en un 55%. Finalmente, es importante destacar que con esto generamos una hipertensión en el sistema venoso cefálico, una disminución del retorno venoso, una disminución del volumen de sangre en el contenido de las paredes alveolares y un aumento de la resistencia en la circulación menor, las cuales los entrenadores deben tener claro, sobre todo si trabajan con personas con problemas cardíacos o hipertensión. Entonces, no es llegar y decirle a cualquier persona que haga sentadilla. Debemos primero evaluar y saber que no hay problemas cardíacos, debido a que estas alteraciones fisiológicas pueden generar un gran daño en la persona que estamos entrenando. Bueno amigos, este ha sido mi capítulo número 25, el cual enseñé otras cosas importantes cuando tú realizas sentadillas. Y como ya viste, no es llegar y enviar a cualquier persona a hacer sentadilla. Necesitamos evaluar, saber su condición física, necesitamos saber que no tiene problemas cardíacos, necesitamos también ver el patrón de movimiento, luego ver sus restricciones de movimiento, enseñar la técnica y luego aplicar la sentadilla. Y ya sabes, si te gustó, da me gusta, comparte y nos vemos la próxima. ¡Chao! Otra cosa que se ocupa bastante es este rollito y realmente lo ocupa la gente porque no tiene la capacidad para posicionar la barra o está con mucho peso, y en realidad deberíamos trabajar sin él, a menos que fuera demasiado el peso. Entonces la gente lo ocupa principalmente porque tiene una anteposición de hombro y no es capaz de posicionar la barra, por lo tanto no estarían capacitados para hacer la sentadilla. Entonces tendrían que corregir esta anteposición y luego hacer un trabajo de sentadilla en vez de estar colocando el rollito.